Muy buenos días, Dios me lo bendiga y me lo guarde en este domingo. Hoy estamos con un sol medio brillante. Bueno, y le damos las gracias al Señor que porque todavía estamos hoy, estamos vivos, estamos delante de Él, como todos los domingos y todos los días, porque levantarnos todos los días es una victoria. Es una victoria porque nos levantamos sanos, nos levantamos bien en la presencia de Dios. Este servicio de hoy que vamos a dar hoy se llama El Poder de la Presencia de Dios. Y vamos a orar rápidamente al Señor para que Él tome el control de toda situación, tanto aquí como allá en los lugares donde lo están escuchando. Yo les doy gracias a todos ustedes por abrirme esta ventanilla, este canal, para escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios nunca escasee en su paz, en su casa, en su trabajo, en su negocio, que la palabra nunca escasee, que Dios siempre tenga el control en todo lugar, porque Dios es el que habita en nosotros y está en el medio de nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos con un cuerpo físico, pero sí sabemos de su existencia, de que Él está allí. Padre, te damos gloria y la honra a ti primeramente, te damos la gloria y la honra, Señor. Te alabamos y te entregamos toda autoridad y toda de nuestras vidas te la entregamos en tus manos, Señor, para que se cumpla lo que dice tu palabra, que santificamos tu nombre y que venga tu reino a nuestra vida y que se haga así como tú lo haces en el cielo, sea hecha en cada una de las personas que nos están escuchando. Bendito sea mi Dios, bendiciones para todos. Amén. Quiero decirle que hoy es el primer servicio del mes de diciembre. El próximo domingo es el segundo y estamos cerrando el próximo domingo los servicios hasta el nuevo año. Amén. Para que vayan viendo ustedes y tengan tiempo que de aquí a que se abra el servicio otra vez nuevamente por este canal, tengan en cuenta que Dios siempre está presente aquí y allá y en todos lados, porque Él vive y vive para siempre, y vivir nosotros es un milagro que le tenemos y una victoria sobre el enemigo. Amén. Entonces el poder se llama el poder de la presencia de Dios. En la Escritura nos provee infinitos ejemplos de cómo la presencia de Dios empodera a su pueblo para vivir para Él. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios presente todos los días, Él se empodera en nosotros y Él empieza a vivir y vivimos nosotros para Él. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que en el mundo tenemos aflicciones, tenemos problemas, circunstancias, tenemos todas las cosas, las clases de trampas que nos pone el enemigo, pero es necesario de que nosotros nos armemos con la armadura de Cristo para poder batallar las artimañas y las trampas que nos pone el enemigo. Y una de las armas poderosas que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Esa es una arma muy poderosa, de que nosotros lo tengamos a Él presente todo el tiempo y el enemigo no va a poder con nosotros. El enemigo tiene que retroceder. Dice que cuando la presencia de Dios llega, cuando la palabra de Dios está en nuestra vida, es la luz y somos luz admirable, y como somos luz, las tinieblas tienen que correr. Por eso le digo que es necesario que vivamos para Él en su tiempo y fuera de tiempo. Uno de los ejemplos más poderosos es la vida de Moisés. Hablamos de Moisés, que fue maestro, que fue profeta, que fue líder, que fue libertador del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Es una historia que se vivió, una historia que fue viva, de muchos sacrificios y de muchos altos y bajos en ese tiempo, en esa época, cuando Moisés tuvo que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Toda la vida y la trayectoria de Moisés está escrita en el Génesis y tendríamos que leerla para poder entender la trayectoria. Y así es nuestra vida. Nosotros nacemos y desde que nacemos empezamos a vivir una trayectoria, una vida, y empezamos a escribir nuestra propia historia. La historia de Moisés es una historia que está latente, que está viva, que hoy por hoy muchas personas están viviendo esta misma historia. En Éxodo 33:15. Éxodo 33:15.
Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Fíjense, Moisés, aún cuando ya estaba adiestrado en la presencia de Dios, cuando el Señor lo llamó en el monte Sinaí, el Señor le dio a él autoridad y poder, pero él aún así, con esa autoridad y ese poder que el Señor le había otorgado, ¿verdad?, para que fuera a Egipto a sacar al pueblo, cuando él fue hasta allá, aún él tenía temor de hablarle al pueblo porque tenía mucho temor. Cuando ya él logra sacar al pueblo de Israel de Egipto, demostrándole la guerra espiritual entre dioses y Dios, entre el Ramsés y el Padre creador de todas las cosas. Fue una guerra, fueron cosas que el Señor hizo, señales y prodigios, para que él viera el gran poder que tenía el Señor Padre creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque los dioses de Ramsés no podían, los dioses de Egipto no podían con el poder inmenso que tiene Dios. Ni un hombre puede poder con el poder de Dios. Aunque tengan el gobierno y estén ejerciendo poder, no pueden con el poder de Dios. Tarde o temprano la ira del Señor le llega y el Señor le va a pedir cada cuento, por cada palabra, por cada acción, por cada mala actitud, por cada pecado que cometió con su pueblo, el Señor le va a pedir cuenta. Sin la presencia de Dios, Moisés sabía que era inútil hacer cualquier cosa. Si nosotros vamos a hacer cualquier situación, cualquier cosa que vamos a hacer, nosotros tenemos que tener la presencia de Dios. Es importante, es más importante que a nuestra propia vida. La vida de nuestra está en manos de Dios todos los días. Por eso nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, vivir en su presencia, vivir en su tabernáculo, vivir bajo su cobertura. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Moisés, aún teniendo el poder y la autoridad que el Señor le había dado, aún así, él le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado, no me moveré de aquí. Así tenemos que hacer nosotros cuando tenemos un proyecto, cuando vamos a hacer un viaje o cuando vamos a dar cualquier paso, decirle al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré de aquí. Mire, yo tengo muchos testimonios de parte mía donde yo no me muevo si yo no tengo la presencia de Dios. Y cuando hago cosas fuera de la presencia de Dios sin consultarle a Él, entonces las cosas no me salen como tienen que salirme, sino que me salen mal. ¿Por qué? Porque me contamino del mundo, me contamino de la gente. Y no podemos nosotros, los hijos de Dios, que somos lumbrera, que somos la sal de la tierra, para llevar la palabra de Dios, no podemos caer en esas trampas del enemigo y enfriarnos. Cuando el pueblo, él habló cara a cara con Dios, cuando él habló cara a cara con Dios, permaneció con una actitud sumisa. No podemos ir a la presencia de Dios con una actitud agresiva, con una actitud mentirosa, con una actitud queriendo engañar a nosotros a Dios, cuando el Señor conoce nuestro propio pensamiento y nuestro corazón. No podemos hacer nada de eso, porque tenemos que tener una actitud sumisa, humilladora delante de la presencia de Dios, someternos ante sus mandamientos y sus leyes, sus organizaciones, someternos a Él. Los mandamientos están allí, y son muchos, hasta los mismos siervos de Dios, hasta los mismos que van a la iglesia, no cumplen los mandamientos de Dios. Y aquel que no cumpla los mandamientos de Dios, entonces está en pecado y está fuera de la presencia de Dios. Por eso tenemos que buscarle al Señor con una actitud sumisa. Y Moisés respondió así: si tu presencia no ha de ser conmigo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques del lugar de donde estamos. No nos lleves al lugar donde vamos a tener más problemas que los que tenemos. Cuando nosotros hacemos cosas fuera de la presencia de Dios, nos creamos problemas, nos creamos dificultades, incluso nos creamos
tantos problemas que nos cegamos y la palabra de Dios en nosotros se enfría, la presencia de Él se corta y esa comunicación no viene siendo igual, sino que viene siendo media. La comunicación que tenemos que nosotros tener con Dios es diaria, permanente, continua, en la presencia de Él. Si usted va a salir de su casa al trabajo, lo que sea, primero hable con Dios, órele a Dios y después usted sale para que usted vea que el bien y la misericordia y todos los ángeles van con usted, porque el Señor así lo expone y así lo desea. ¿Para qué? Porque usted va con la presencia de Él y con todo el ejército de nuestro Padre Celestial. Entonces le dijo así, Él estaba diciendo, Dios, si tú Dios no está con nosotros y en nosotros, no vamos a lograr nada, no vamos a lograr hacer nada, no daremos un paso. ¿Por qué? Porque si vamos a una guerra y la presencia de Dios no está con nosotros, o vamos a hacer un negocio, o vamos a hacer cualquier situación que vayamos a hacer en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar, si no la presencia de Dios no está con nosotros, no vamos a lograr nada. Muchas personas, y yo soy una de ellas, me incluyo, cuando salgo les digo, Señor, que tu presencia vaya conmigo delante de mí como resplandeciendo delante de mí. Y todas las cosas que hago, las hago perfectas, porque Él está conmigo. Cuando nosotros estamos con la presencia de Dios, las cosas son perfectas. Pero cuando no estamos en la presencia de Dios, entonces las cosas no salen tal y como nosotros pensábamos que iba a salir. Amén. Y malgastamos dinero, y malgastamos tiempo, y malgastamos un tiempo valioso que es para el Señor. Entonces le dice, no vamos a lograr nada, no daremos ni un paso si no estamos seguros de tu presencia. No daremos ni un paso si no estamos seguros de tu presencia. ¿Cómo puede usted asegurar la presencia de Dios? Ir a su cuarto, a la rodilla, doblar rodilla, ponerse sumiso y decirle, Señor, voy al banco a hacer esta diligencia, voy al banco a buscar este préstamo, voy al banco a hacer esto, o voy a mi negocio, Señor, ábreme la puerta y que mi negocio hoy sea lleno, que se venda, que se multipliquen las ventas, y yo le aseguro que la presencia de Dios va con usted. Y usted no se quejará, porque usted tendrá en ese día la victoria. Amén. Entonces Moisés sabía que la presencia de Dios entre ellos era lo más importante que podían estar. Era lo que los más aceptable de los demás, delante de los demás, y separarla de las naciones, porque ellos iban a atravesar pueblos, naciones que tenían que conquistar, pero si la presencia de Dios no estaba con ellos, ellos no iban a poder conquistar esas tierras que eran de ellos, que eran bajo la promesa que se le dio a Abraham, y el Señor estuvo con ellos para conquistar todo y devolverle la tierra prometida. Entonces, separar de las naciones. Hoy en día lo mismo es real para el pueblo de Dios. Lo único que nos mantiene aparte de los incrédulos y de aquellos que desentendidos, de la gente gentil, es la presencia de Dios. De los incrédulos y de la gente gentil, es la presencia de Dios. Es la que nos hace, es lo único que nos hace, que nos mantiene aparte de ellos, nos mantiene aparte. Y que sabemos que nosotros estamos por el camino que el Señor nos ha trazado, porque nosotros tenemos que, el camino no cree que voy a llegar y tocar la puerta, tenemos que caminar para llegar a la puerta y tocarla, para que esta puerta sea abierta y podamos entrar y descansar en pastos verdes, como dice el Salmo 23. Entonces, si la presencia de Dios no está con nosotros, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Esta es la actitud de Moisés. Operamos bajo la gracia de Dios, bajo los principios de ser guiado o gobernado por el mismo Creador, por Dios, para sobrevivir en estos tiempos y en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que buscar la guía, tenemos que buscar la presencia de Dios para vivir lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque en el mundo la maldad se ha multiplicado. En el mundo la maldad se ha multiplicado, y aparte que la maldad se ha multiplicado, Satanás ha recobrado con las tinieblas lugares y tiene muchas personas bajo influencia satánica,
que están para destruir lo que el Señor vino a hacer y lo que está haciendo en la tierra. Lo primero que hacen los brujos y los enemigos es criticar y deshacer las obras de Dios en la tierra. ¿Para qué? ¿Cómo? Dañando al pastor, al profeta o al apóstol. Eso lo hacen los que están bajo la influencia de Satanás. Entonces, seguido o gobernado por Dios, para sobrevivir en estos tiempos y en los tiempos venideros, porque vienen tiempos más terribles de lo que estamos viviendo. La economía se va a disparar. Le estoy dando palabras reveladoras que el Señor ha venido hablando y ha venido surgiendo entre nosotros diciendo, preparaos porque vienen tiempos malos y tenemos que prepararnos para los tiempos malos. Si nuestro negocio que estamos haciendo, tenemos que prepararle ese negocio para que esté bajo la presencia de Dios y que lo que venga no lo mueva ni lo conmueva. Esa es la palabra, que la promesa que nos da el Señor a nosotros, porque estamos en los planes y las promesas del Señor que se están por ejecutar. Es teniendo la presencia de Dios con nosotros en todo momento, en estos tiempos tan tenebrosos, tan llenos de tinieblas y tan llenos de maldad. Porque usted está hablando con una persona o le pregunta cualquier cosa y usted no sabe con quién está hablando. Ahorita hay muchos grupos que se han conformado, sectas satánicas, y hasta la iglesia de Satanás ya fue hecha, ya está hecha. Y muchos son los que están ahorita asistiendo a esa iglesia. ¿Por qué? Porque están ansiosos de poder del mundo, de poder dominar al mundo. Y el mundo no se domina, porque el mundo es de Dios, porque Él fue el que lo creó. Amén. Dice también, cuando su presencia está en nosotros, en medio, nadie puede destruir lo que el Señor está haciendo. Pero sin Él estamos desamparados, estamos reducidos a nada. Éxodo 33:14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí el Señor le dio una palabra contundente a Moisés, una respuesta contundente. Donde quiera que tú vayas, mi presencia irá contigo. ¿Cómo sabemos usted y yo que la presencia de Dios está con nosotros? Porque Él nos las hace sentir por cualquier circunstancia, un escrito, una palabra, algo que nos viene a la mente, porque eso viene de parte de Dios, que nos viene del corazón. Eso viene de parte de Dios. Entonces, si usted no está seguro de que la presencia de Dios no está con usted, no haga cosas indebidas, no dé un paso hasta que usted sepa que la presencia de Dios está con usted. Mire, Dios le dio a Moisés una promesa de su presencia, iría con él a todos lados y le daría descanso. Descanso, ¿por qué? Porque también el cuerpo, como es físico, es de carne, de hueso y de sangre, se cansa. Ya, y a la medida que va pasando el tiempo, los cuerpos se van cansando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor, si estamos en la presencia de Dios, pedirle al Señor que nos dé descanso, que Él tome nuestras cargas y nuestro trabajo, Él, y nos dé descanso. Por eso que el Señor le hablaba así a Moisés. La palabra en hebreo, descanso, significa un confortable y pacífico confianza en Dios. Un confortable y pacífico confianza en Dios. Dios estaba diciendo, sin importar las batallas, las atribulaciones o las circunstancias que ustedes se enfrenten, siempre serán capaces de encontrar un descanso tranquilo, donde puedan estar confiadamente en mí. En mí. Y eso se dedica a que tenemos un hogar, tenemos una casa, hasta en nuestro propio trabajo podemos ir a un lugar, a un rincón y hablar con el Señor y adorarlo y pues decirle, Señor, mi alma te alaba, amo tu presencia, Señor, tú eres el grande, el apoteósico, el gigante, tú eres todo para mí, Señor, mi vida, mi familia, mi negocio, mi trabajo está en tus manos. Entonces, usted está ahí, va a estar ahí confiadamente, aunque en el día a usted le vengan problemas, le vengan dificultades, discusiones innecesarias, confíe de que Dios está ahí con nosotros y con usted. Tenemos que estar confiadamente en Él. La Escritura tiene muchos acontecimientos de las maravillas y de bendiciones que el Señor quiere darnos a nosotros, que quiere exponernos a nosotros, que quiere que nosotros vivamos y dependamos simplemente de Él.
Mire, hay personas, hay muchas personas, hay pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, que tienen una plena confianza en el Señor, que aunque no lo ven, saben que está ahí y viven confiadamente en Él, y el Señor hace todo por ellos. No lo pone más fácil, no hace las cosas que estén al revés, las pone al derecho. Por eso tenemos que estar estar pegado a la presencia de Dios, y veremos todos los acontecimientos que Dios va a hacer en nosotros, las maravillas y bendiciones, porque hay promesas, vuelvo a repetir, promesa y bendiciones, promesa y planes que no se han cumplido, que el Señor quiere cumplido. Y yo le voy a decir algo: usted puede estar en una cama acostado, usted puede estar en una enfermedad, pero usted va a ver la gloria de Dios si usted busca la presencia de Dios. El ejemplo de la presencia de Dios era muy evidente en la vida de Abraham. En Génesis 21:22 vemos cómo Dios le da a Abraham una promesa grande, lo saca de donde estaba, de los caldeos, lo saca de allí y lo lleva a una tierra donde él lo iba a moldear más, a darle más de su presencia. Veamos qué es lo que dice en Génesis 21:22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo en todo en cuanto haces. No tantamente para Abimelech, sino también para Abraham. Ambos obtenían de la presencia de Dios, porque donde iba Abraham, la presencia de Dios iba y lo seguía. Es como que si usted va caminando y usted lleva el bien y la misericordia detrás de usted, guiándolo, buscándole el mejor momento para que usted obtenga la victoria, obtenga respuesta de lo que está buscando. Esa es la presencia de Dios. Dios le dio a Isaías una promesa especial a aquellos que a él le aman. Para aquellos que a él le aman. Dios le dio una promesa a Isaías, al profeta Isaías. Los profetas en aquel tiempo hablaban, tenían el acceso directo con el Creador, y el Creador le daba los acontecimientos cuando iban a acontecer, y le daba las profecías para que profetizaran al pueblo de Israel, porque los ojos de Dios estaban en el pueblo de Israel. En estos tiempos los ojos de Dios están en nosotros, en todo el mundo, diferentemente el idioma o la raza, diferentemente de donde salgamos, diferentemente de los continentes o de las naciones. Los ojos de Dios están permanentemente en la tierra, en el pueblo, viendo el desastre y viendo las tinieblas, cómo se gozan y acercan. ¿Con qué? Con los gobernantes, con los que están en la palestra, con los que no llevan la palabra de Dios, con los que han hecho de que la palabra de Dios no se dé, que han puesto tantas cosas, tantas trampas, tantos parales para que la palabra de Dios no se extienda. Y la palabra de Dios llega por todos lados, ¿Por qué? Porque el Señor nos dio el internet, nos dio los teléfonos, o sea, nos dio la tecnología para que la palabra de Él también se extienda por todos lados. No solamente que nosotros vayamos a un lugar y demos la palabra de Dios, o le hablemos a alguien y le demos una palabra de parte de Dios, sino que en todos lados la palabra de Dios tiene que fundirse en todos lados. Nosotros tenemos que contaminar a esas personas que están en el mundo, para que sepan que nuestro mundo es real y verdadero, y que nuestro mundo es el reino de los cielos. Amén. Entonces, en Isaías 43, del 1 al 3 dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío tú eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y
se va por ti. Amén. El Señor nos está dando una palabra a través del profeta Isaías, donde nos da una promesa que por más que tengamos dificultades, circunstancias, problemas, que estemos pasando procesos, no estamos solos. Él siempre está con nosotros. Él le dice, aunque pases por el río, no te ahogarás, no te vas a ahogar. Aunque estés pasando por las circunstancias, tú no te vas a ahogar. Siempre el Señor te va a dar una salida. Aunque pases por el fuego, tú no te vas a quemar. Aunque el fuego sea grande y no temas, porque Él estará contigo y tú no te quemarás. Tú no vas a sufrir esas ampollas, tú no te vas a ahogar, ni tampoco vas a parir. El Señor siempre va a estar contigo, siempre va a estar contigo. Pero no podemos titubear y tampoco podemos negar que estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va en todos lados, donde cuando nosotros nos invoquemos, al momento que salimos a la calle, en todos lados la presencia de Dios está con nosotros. ¿Por qué le digo? Porque Pedro le dijo al Señor cuando caminaba por las aguas, Señor, si eres tú, da ayuda, ven hacia mí. Y él le dijo, ven tú para acá, le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro le dijo, yo puedo, Señor, tú puedes. Porque cuando él baja de la barca y empieza a caminar por las aguas, caminó sobre las aguas para ir hasta donde estaba Jesús, él titubeó y su fe cayó y se empezó a ahogar. Cuando tú tienes problemas o dificultad, no titubees en las soluciones. No titubees, hazlo para que no te caigas y te ahogues, para que pases por el fuego y no te quemes. Esa es la gran diferencia de los hijos de Dios, la gran diferencia de los que tenemos la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia, porque somos distintos, no somos iguales, somos distintos, somos seres que somos hechos y formados por nuestro Señor Jesús, por nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, que somos creados. Él nos da a nosotros eso, Él nos da ese poder para que nosotros sepamos de que Él está con nosotros y en nosotros. Él nunca lo dejará desamparado, ni a usted, ni a mí, ni a nadie deja desamparado. Los que están desamparados es porque se han ido fuera de la presencia de Dios, pero Dios siempre está allí, ahí parado, viendo todo lo que tú estás haciendo, siempre está ahí. Pero es necesario de que usted y yo estemos en ese lugar y estemos en la presencia de Dios. Dios le dijo a Asa el decreto de obtener y mantener la presencia de Dios en su vida. Nunca olvides cómo tuviste esta victoria. Nunca olvides cómo tuviste el negocio. Nunca olvides de donde Dios te sacó. Nunca olvides de donde naciste. Nunca olvides lo que tú estás formado, la educación, el profesionalismo que tú tienes. Nunca olvides quién te lo dio. Nunca lo olvides. Porque sí, el Señor el Señor nos pone a nosotros como padres las herramientas para que nuestros hijos sean estudiados y tengan una profesión. Pero nosotros sabemos, los padres sabemos que Dios es el que nos está dando a nosotros para poder cubrir esas necesidades. Esa necesidad tan grande que es de la formación para la sociedad de nuestros hijos. Entonces, cuando eso pasa, nosotros no podemos olvidar de que quien nos dio todo eso fue el Señor, la victoria. Quien te da todo, tu casa, tu hogar, tu marido, tus hijos, todo, tus alimentos, quien te da todo, negocio, quien te da todo, quien te da la prosperidad y riqueza, se llama el Dios Padre Creador del cielo y el Señor nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos por un intermediario entre el hombre y Dios. Amén. Entonces, nunca olvides cómo tuviste la victoria. Cuando estabas en problemas, me buscaste y con todo tu corazón y envié mi presencia. Recuerde y envié mi presencia en ti para que todo ojo que te viera supiera, Él está con Dios. La presencia de Dios va con Él en todos lados. Recuerda siempre, es mi presencia quien te da la victoria. Es mi presencia quien te da la solución. Es mi presencia quien te da ese negocio. Es mi presencia quien te dio ese negocio.
Es mi presencia quien te dio ese trabajo. Es mi presencia quien te dio ese hogar, quien te dio esos hijos. Es mi presencia. Mi presencia está presente en todos lados. Por eso soy omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Para qué? Para que el mundo sepa de que yo estoy en el mundo. El Señor Jesucristo no está derrotado. Él derrotó al mundo. Él derrotó al diablo. Él derrotó a la cruz. Él derrotó a la tumba. Y Él está presente y está vivo porque Él en la cruz no está. La tumba estaba vacía cuando fueron a buscar su cuerpo porque Él había resucitado. Y ese resucitamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo es una evidencia, una señal de que la presencia de Dios está con nosotros. Que la presencia del Espíritu Santo es nuestro guardador, es nuestro caballero por excelencia, es nuestro consolador. Por eso tenemos que estar en la presencia de Dios y no olvidarnos de dónde salimos y de dónde nos sacó el Señor. Porque el Señor usted puede ser muy malo y usted puede tener una vida miserable, pero si al Señor le complace levantarlo a usted como una piedra rusta, el Señor la va a poner a usted a brillar. ¿Por qué? Porque el Señor le complació. Así hizo con los apóstoles. Los apóstoles no eran estudiados, no eran eruditos, no tenían dinero, pero sí tenían una vida que el Señor se la transformó y lo llevó a la presencia de Dios. El Señor les dijo, no se olviden que yo siempre estaré entre ustedes. Y ellos sabían de que la presencia de Dios estaba con ellos. Por eso no te olvides de donde el Señor te sacó, no te olvides lo que el Señor te ha dado, porque su presencia es la que te ha dado la victoria y es la que te da el éxito. Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es una promesa, una bendición cuando el Señor le habló ahí a Moisés, cuando le dijo, mi presencia está contigo y donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré. Y te daré toda la victoria. Y te daré cada palabra. No te preocupes si el pueblo se levanta en contra de ti o murmure en contra de ti. En mí han murmurado, en mí han hecho cosas, de mí han hablado, de mí han dicho tantas cosas, pero yo sé que la presencia de Dios está conmigo y Él es que me defiende. Hoy por hoy, muchos de los que me han levantado testimonio, Dios se ha encargado de ellos, porque la palabra nos dice en el Salmo 27 que Él pone nuestros enemigos bajo nuestros pies. Y por último, les voy a dar esto. Aquí vemos como Dios le contesta a su siervo Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y donde tú estés yo iré y te daré descanso. Dios me los bendiga y me los guarde. Quiero que tomen esta palabra, la pongan en práctica, que la presencia de Dios esté con nosotros en todos lados. En estos tiempos de sembrino, en estos tiempos de fiestas donde se festeja el aniversario, una década de donde nuestro Señor Jesucristo nació, tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta de que Él dio su vida por nosotros y que su presencia estará con nosotros en todos lados. Quiero decirle que me ha complacido mucho el darle este servicio de hoy, porque yo sé que este servicio tiene una semilla que va a crecer en muchas personas cuando lo escuchen. Y sé que van a buscar la presencia de Dios y lo van a poner en práctica. Lo van a poner de una vez en práctica y verán la diferencia. Tienen que tomar un tiempo, tienen que hacer como un video de la ahorita y después, para que ustedes vean cómo el Señor cambia y transforma y nos da la victoria en todo momento. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, este es el momento. Cierre sus ojitos donde esté, si en realidad lo quiere hacer, y pídale así, y órale así, y repita conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón para que tú me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado, de toda omisión, de toda confusión, de toda maldición generacional. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa, la que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, sé de tu existencia. Te pido, Señor, que me limpies de todo pecado. Te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Y sé que en los momentos más cruciales de mi vida tú estarás conmigo. En el nombre poderoso de Jesús.
Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo.